En este video quiero enseñarte todo lo relacionado con baterías 18650 o baterías de litio. En este video vas a aprender qué es una conexión serie, qué es una conexión paralelo, qué es un cortocircuito, qué es voltaje, qué es corriente. Preguntas como si mi equipo consume 1 amper, ¿lo puedo conectar a una batería de 2 amperios? ¿Cómo puedo hacer para subir o bajar el voltaje de mis baterías para adaptarlo a lo que voy a conectar? ¿Cómo puedo hacer una batería equivalente más grande? ¿Cómo puedo aumentar la corriente total? ¿Cómo se cargan las baterías de litio? ¿Qué son los módulos BMS? ¿Cuáles son las protecciones que debería tener? ¿Una batería de litio será compatible con baterías de moto o de carro o viceversa? ¿Cómo saber si una batería está dañada? ¿Qué es el balanceo de carga? Y muchísimas cosas más. El voltaje se define como una diferencia de potencial. Vamos a utilizar en este caso un ejemplo típico que suelo utilizar en mis clases, que es una batería de carro. Tenemos acá el negativo y tenemos por acá el positivo. Como todos ustedes saben, la electricidad viene de la palabra electrón y electrón viene del átomo. Sabemos que en el átomo está conformado dentro de su núcleo por protones y por neutrones. Los neutrones, por supuesto, son carga neutra, ni positiva ni negativa. Esos átomos tienen unas órbitas donde están ubicados los electrones. Si tengo 3 protones, tengo 3 neutrones. Eso en teoría, cuando un elemento está balanceado eléctricamente. Ahora, ¿qué sucede? Si yo elimino uno de esos electrones, ¿por qué? Porque sucede que los electrones tienen la capacidad de invadir otros átomos o abandonar su átomo, porque orbitan dentro del núcleo, cosa que no pueden hacer los protones, por cierto, ni los neutrones. Por lo menos en la física o los conceptos de física tradicional. Si entramos ya en temas de física cuántica, pues esto es otro tema. Y de hecho, ya se conoce que los átomos no son precisamente con una estructura como un sistema solar. Es otro tema mucho más complejo, pero para propósito de ejemplo, se entiende muy fácilmente. Aquí tengo otro átomo donde tengo 3 protones, pero 4 electrones. Al tener más electrones, este átomo está cargado de manera negativa. Este señor, como tiene más protones que electrones, entonces está cargado de forma positiva. Esto es simplemente el voltaje, una diferencia de potencial. Como la electricidad tiende a nivelarse por las ecuaciones o leyes de electromagnetismo de Maxwell, sabemos que si yo coloco un cable entre el positivo y el negativo de una batería, estos electrones que están sobrando van a viajar hacia el lado positivo. Y esta circulación de electrones se conoce como corriente. Y esta diferencia de potencial se conoce como voltaje. Ahora, ¿qué es un cortocircuito? Muy importante. Sabemos por ley de Ohm, la ley de Ohm, que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Resistencia se define como la oposición a esta corriente. Por ejemplo, en este pequeño circuito tengo una batería de 12 voltios, tengo un bombillo de 12 voltios, por supuesto, y este bombillo consume 1 amperio. Por lo tanto, si yo despejo por ley de Ohm, sabemos que resistencia va a ser igual al voltaje entre la intensidad. Dicho de otra forma, serían 12 voltios entre 1 amperio. Esto es igual a 12 ohmios, que sería la oposición a la corriente. Ahora, ¿qué es un cortocircuito? Cuando suceden los cortocircuitos, las personas suelen decirle, hubo un circuito. Y esto no es correcto del todo. El término correcto es un cortocircuito. Si yo despejo la corriente por ley de Ohm, sabemos que la intensidad va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Un cortocircuito es cuando yo conecto positivo y negativo, o cuando en mi casa yo conecto fase y neutro cuando hablamos de corriente alterna. Es decir, que en este circuito del bombillo yo haga algo como esto, o que en la práctica yo agarre un cable y conecte el positivo con el negativo. Voy a buscar el cable. Un cortocircuito es esto. Tengo este cable y aquí tengo esta batería y de hecho ya huele a quemado. Fíjense, no sé si se puede apreciar en la cámara, pero empieza a salir humo. Ojo, no hagan esto en casa. Aquí lo que está sucediendo es que el cable que estoy usando
En la práctica o teóricamente es de 0 ohmios, porque el cable es muy buen conductor de electricidad, el cobre en este caso. Por lo tanto, por ley de Ohm, yo tengo 0. Esa batería está cargada a unos 4 voltios, así que el voltaje sería 4. 4 voltios. ¿Cuánto es 4 voltios entre 0? Si estás diciendo que 0, pues déjame decirte que no. Un número dividido entre 0 tiende al infinito. Esto en la práctica significa que la corriente va a ser la máxima. ¿Máxima qué? La máxima corriente que esta batería puede suministrarme. Estas baterías son capaces de dar en un instante hasta 40 amperios, las de buena calidad. Típicamente las de mala calidad como esta es de muy mala calidad, de hecho se sabe por el peso. Una batería de buena calidad, por ejemplo, este Samsung, las mejores marcas son Samsung y Panasonic, son las marcas más reconocidas, tienen un peso considerable. Aquí a simple vista me doy cuenta de que esta es una batería original y esta es una de mala calidad. Regresando, esta batería es capaz de entregar por lo menos 20 amperios en un instante. Esos 20 amperios es mucha corriente para el pobre cable que estaba utilizando, por lo tanto se calienta y en este caso, como tenía un recubrimiento de plástico, derrite ese plástico y ese es el humo que pudimos ver a la hora de hacer el experimento. Así que las baterías son peligrosas. Si no las utilizamos con los conocimientos adecuados y con las medidas de seguridad, puede ser peligroso. Las baterías explotan. Hecho este disclaimer, continuamos. Bueno, seguimos con las baterías. Estas señoras tienen un encapsulado que típicamente es 18650. Hay otros formatos como el 26850, si no recuerdo mal, que tienen más capacidad, pero estas son las más comunes de utilizar. Lo primero que tienes que saber de estos señores: la cantidad máxima de corriente en miliamperes que pueden almacenar es de 3000 miliamperes, las de mejor marca. Te voy a dejar por aquí algunos ejemplos comerciales. Si ves en Mercado Libre, en eBay, en Amazon, baterías de esta 18650 con capacidades de 9000 mAh, eso es fake. En la práctica, esas baterías de 9000 son como estas, que son de muy mala calidad y típicamente tienen apenas 1000 mAh o incluso un poquito menos. Ahora, tú te estarás preguntando qué es esto de miliamperes. Pues vamos a aclararlo. Como vimos, la corriente se define o se trabaja sobre amperios. Cuando yo digo 2000 miliamperios hora, esto sería milis, amper y hora. Lo que me está indicando es que si yo tengo, por ejemplo, un bombillo que consume 2 amperios con una batería, significa que esta batería va a ser capaz de entregarle 2 amperios por 1 hora. Es decir, este bombillo estaría encendido por 1 hora. ¿Qué sucede si este bombillo consume 1 amper y es de 2000 miliamperes? Pues significa que va a durar 2 horas encendido el bombillo. Si el consumo es de 500 miliamperes, es decir, 500 milésimas de amper, significa que esto duraría 4 horas encendido. Es decir, este símbolo o esta magnitud, mejor dicho, lo que me indica es la capacidad que tiene la batería de almacenar energía, justamente. Imagina este caso donde tengo, supongamos, una batería de 12 voltios de litio a 2000 mAh con un router que hipotéticamente consume 6 amperios. ¿Será que esta batería es capaz de darme esta corriente a pesar de que es 2000 mAh? Pues la respuesta es sí. Porque las baterías, como vimos en el caso del cortocircuito, son capaces de entregar más corriente de la que marca su consumo o la capacidad de almacenamiento que tiene. Esto típicamente se maneja en el orden de los 20 a los 40 amperes por un segundo. Por supuesto, la batería no está diseñada para ser sometida a tanto estrés. En este caso de 2000 mAh a 6 amperios, tenemos que excede la capacidad de almacenamiento por 3 veces. Es decir, tendríamos una autonomía de apenas 20 minutos aproximadamente. Por lo tanto, esta batería estaría un poco forzada, se estaría descargando muy rápidamente.
Yo recomendaría que si tienes, por ejemplo, 6 amperios, deberías tener por lo mínimo una batería o una batería equivalente de 6000 miliamperes. Es decir, que la batería nunca se desgaste en menos de una hora. De esta forma te aseguras de que no se degrade tan rápidamente. Por supuesto, una hora sigue siendo poco, pero bajar de allí puede ser un poco peligroso. Pues bueno, el voltaje de las baterías es un tema que no hemos tocado. Generalmente esta batería 18650, donde ves la parte más plana es el negativo y donde tiene cierta zona rugosa es la parte positiva. En este caso tenemos 4 voltios. Las baterías están cargadas cuando tenemos 4.2 voltios y cuando están descargadas llegan a 3.7 voltios. Tenemos ese umbral de voltaje que es muy importante cuando manejamos este tipo de baterías. Tenemos un problema con ese 4.2 voltios y es que casi nada funciona a 4.2 voltios. Un cargador de celular funciona, por ejemplo, a 5 voltios. Un router funciona a 5, 9, 12, 15, 24 y 50 voltios, o los equipos de telecomunicaciones, para ser más específico. Así que necesitamos una forma de poder elevar ese voltaje. Y aquí tenemos un truco. Tenemos lo que se conoce como conexión serie, que es muy utilizada. Serie es algo como esto. Yo tengo, en un extremo tengo el negativo, del otro lado tengo el positivo. Así que el positivo lo uno con este negativo. ¿Qué me queda? Aquí me queda el negativo y aquí me queda el positivo. Estoy haciendo una batería más grande. Tengo por aquí mi primera batería. Vamos a llamar a esta batería 1 y a esta batería 2. Aquí tengo entre este punto y este punto, suponiendo que están cargadas 4.2 voltios. Y entre este punto y este otro tengo 4.2 voltios. Ahora, si yo mido entre estos dos puntos, ¿voy a tener cuánto? Voy a tener 8.4 voltios. Ahora, habíamos dicho que estas baterías eran de 2000. Significa entonces que este es de 4 ampere hora o lo que es lo mismo, 4000 miliampere hora. Cualquiera de las dos formas es correcta. Pero en este caso no. En este caso la corriente se mantiene igual, es decir, 2000 miliampere hora. Es decir, cuando hago una conexión serie, el voltaje aumenta, pero la corriente se mantiene igual. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la corriente no aumenta? Porque la corriente tiene un sentido. Si te das cuenta, la corriente pasa por acá. Por lo tanto, no se le está sumando nada. Para que se sume, debería estar en paralelo. Fíjate, es el mismo sentido de la corriente. Pero el voltaje sí se suma, porque tengo aquí 4.2 y 4.2. Ahora, vamos con paralelo. Una conexión paralela no te la puedo explicar de una manera más simple que esta. Es conectar tanto positivo con positivo como negativo con negativo. Es decir, estas dos baterías las conectamos así. Positivo con positivo y negativo con negativo. Tal cual como están estas baterías. ¿Qué conseguimos con este arreglo? Con este arreglo, suponiendo que las baterías están cargadas al 100%, vamos a obtener los mismos 4.2 voltios, pero la corriente se suma. Entonces, si estas baterías son de 2000 ampere hora, o mejor dicho, corrección, 2 ampere hora, fíjate lo que pasa aquí. Habíamos dicho que la corriente iba en este sentido. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, aquí entran 2 ampere hora y por aquí entran también 2 ampere hora. Por lo tanto, se suman las corrientes y esta corriente total sería de 4 ampere hora. Mantengo el mismo voltaje, pero sumo la corriente. Entonces va a depender de mis necesidades, si yo necesito aumentar la corriente o necesito aumentar el voltaje. Ahora, cuando hablamos de conexión mixta, estamos hablando de este caso. Cuando yo tengo tanto
conexión paralela como conexión serie. Esto es un ejemplo de conexión mixta. Tengo arriba 4 baterías conectadas en serie. Cada una de ellas tiene 4.2. Por lo tanto, ¿cuánto sería el voltaje entre estos dos puntos? Sería 4.2 por 4, que eso es, si no me equivoco, 16.8 voltios. Ahora, suponiendo que las baterías son todas de 2 ampere hora, o lo que es lo mismo, 2000 miliampere hora, ¿cuánto sería la capacidad total? Vimos que acá está conectado en serie, por lo tanto, aquí se mantiene la misma corriente. Cada una de estas celdas tiene 2000 miliampere o 2 amperios hora, por lo tanto se mantiene. Entonces, en esta línea de arriba tengo 2 amperios hora y en la de abajo también. Entonces, ¿qué sucede aquí? En esta línea entran 2 amperios hora y aquí entran 2 amperios hora. Por lo tanto, se suman. Entonces, esta sería una batería equivalente de 16.8 voltios. ¿A cuánto? A 4000 miliampere hora. Ya esto es algo mucho más utilizable. ¿Qué sucedería si coloco 2 baterías más por acá? Pues bueno, esto subiría a 21 voltios, si no me equivoco. Y la corriente se mantendría igual. Ahora, ¿qué sucede si yo necesito aumentar la corriente? Tendría que colocar otra fila de 4 celdas para aumentar la corriente. Típicamente lo que se suele hacer es colocar conexiones a bajo voltaje y alto amperaje y se conecta después un convertidor de voltaje. Sale más económico de esta forma. Esto lo vamos a ver también más adelante. Ok, aquí hay que tener muchísimo cuidado con algo. Y es que aunque el voltaje en paralelo sea el mismo, hay un detalle con esto, o un matiz. Y es que esto siempre va a ser así siempre que los dos elementos o la cantidad de elementos que yo tenga conectados en paralelo tengan el mismo voltaje. Puede suceder que tú tienes una batería cargada a 4 voltios, como es el ejemplo, como es el ejemplo, 4.072 voltios, o una batería dañada, como el caso de esta. Esta tiene de hecho 0 voltios, esta está súper grave. Déjame ver si encuentro una con un poquito más de voltaje. Bueno, por aquí encontré esta a 0.160, vamos a redondear. O lo que sería lo mismo 0.16, redondeado. Entonces, ¿cuál sería el voltaje acá equivalente? 4 o 0.16. Pues la respuesta es que se suman y se dividen entre 2, en el caso que sean 2 elementos. Si son 3 elementos, se suman y se dividen entre 3. Por lo tanto, el voltaje total va a ser igual a 4 voltios más 0.16 voltios dividido entre 2 elementos. Eso nos da un total de 0,08 voltios. Por supuesto, eso está mal. No es una batería que vaya a funcionar. Recuerda que si la batería equivalente está por debajo de 3.7 voltios, ningún sistema de carga lo va a tomar como una batería buena. Por seguridad, no la carga. Así que esto estaría malo. Por supuesto, si aquí no fuera algo tan exagerado, sino que, por ejemplo, fueran 3.8 voltios, pues tampoco es lo ideal, porque entonces el voltaje total sería 4 voltios más 3.8 voltios dividido entre 2. Eso nos da un total de 3.9 voltios. Aunque la batería sigue funcionando, no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque si en una conexión paralelo una de las celdas está dañada, esta celda va a dañar a la otra. Y de hecho, eso fue exactamente lo que pasó en este caso. Fíjate que esta batería se dañó. ¿Cómo lo sé? Porque liberó un ácido. Recordemos que estas baterías son un compuesto químico. Así que al estar estresadas o estar dañadas o estar sometidas a mucho estrés o altas temperaturas, ella segrega un líquido. De hecho, aquí tengo una que es un ejemplo más fuerte todavía, cómo se ve, cómo salió el ácido. Esta batería que está dañada va a exigirle corriente a la que está buena. ¿Por qué? Porque por
electromagnetismo, leyes de Maxwell, sabemos que el voltaje en paralelo es siempre el mismo, así que las cargas buscan equilibrarse. Así que esta batería que está mala va a exigirle a la que está buena, por lo tanto, tarde o temprano se van a dañar. Así que siempre que vayas a hacer conexiones en paralelo, deberían ser balanceadas, es decir, que las baterías tengan la misma salud, que tengan el mismo voltaje y sobre todo también que tengan las mismas cantidades de miliampere hora, porque sucede algo muy similar cuando una batería es de 2000 miliampere hora y por ejemplo otra es de 1000 miliampere hora. ¿Qué va a suceder? La de 1000 se va a descargar más rápido que la de 2000, así que esta señora le va a pedir corriente a esta otra, por lo tanto esta se va a estresar. Así que muy probablemente, de hecho, en este ejemplo, la que haya terminado de esta forma haya sido la que estaba inicialmente buena y esta dañó a la otra. Todo lo que hemos visto hasta ahora aplica para cualquier tipo de batería. La única diferencia que hay entre los diferentes tipos de baterías son dos, en rasgos generales. La primera es la forma en la que está construido, la forma en la que se construye la batería, que típicamente la diferencia es un proceso químico. En el caso de las baterías de litio se utiliza el litio como materia prima para el almacenamiento de la energía. Y la otra diferencia es el tipo o la manera en la cual la batería se va a recargar. Si es que la batería se recarga, porque por ejemplo, tenemos las baterías de tipo alcalinas. Estas no deberían recargarse. A diferencia, sí, de las ácido de plomo, gel o baterías de litio que nos compete. Por lo tanto, todo lo que hemos visto aplica. Si tú quieres conseguir 24 voltios con dos baterías de carro, lo puedes hacer. Lo conectas en serie. Si necesitas aumentar o hacer una batería equivalente en cuanto a amperaje con dos baterías de carro, lo puedes hacer. Por ejemplo, puedes tomar dos de 12 voltios de 700 amperes. Las conectas en paralelo y te haría 1400. Esto te puede servir, por ejemplo, para arrancar una gandola. Las gandolas utilizan, o los camiones de alta cilindrada o camiones grandes utilizan baterías de 1100 amperes, por dar un ejemplo. Y bueno, aquí tocamos entonces el tema más complejo en cuanto a las baterías de litio o las baterías 18650 o de litio. Y es la carga. ¿Cómo se cargan? Pues bueno, las baterías de litio tienen una particularidad muy interesante. Voy a hacer una analogía para que se entienda lo más sencillo posible. Imagínate que yo tengo un tanque con agua. Hasta el 80% yo puedo, simbolicemos una válvula, yo puedo llenar el tanque hasta el 80% sin mayor complicación. El detalle está cuando me empiezo a acercar al 90%, al 95% y empiezo a llegar al 99-100%. El grandísimo detalle de las baterías 18650 o las baterías de litio es que si yo excedo el 100%, es decir, en esta analogía, el agua se derrama, esto explota. Y no estoy exagerando con esto. Las baterías explotan. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? A medida que el porcentaje de la batería va aumentando, esta válvula, que en la práctica sería la cantidad de corriente que yo le inyecto, empieza a bajar progresivamente. Por eso, y de hecho, te puedes dar cuenta de esto de manera fáctica. En tu celular, cuando lo empiezas a cargar y está completamente descargado, ves que pasa de 0 a 20%, no sé, en tranquilamente 10 minutos. Pero de 95 a 100% pueden pasar esos mismos 10 minutos. Esa es la razón. Por lo tanto, siempre que vayas a recargar una batería de litio, tienes que hacerlo con un equipo que esté diseñado para tal fin. No puedes simplemente, por ejemplo, agarrar una batería de estas y meterle 5 voltios, que es lo que hace muchísima gente. ¿Funciona? Sí, sí va a funcionar. Porque claro, le estás inyectando voltaje y si la batería está descargada va a pasar de 0 a 80% quizás en un periodo relativamente corto.
El problema es si lo dejas mucho tiempo. Si lo dejas mucho tiempo, ¿qué va a pasar? Lo que acabamos de ver hace unos instantes. Imagínate que tienes una batería descargada a 3.7 voltios y le conectas a un cargador de celular. Sabemos que estos cargadores tienen 5 voltios de su salida. ¿Qué va a suceder? 3.7 más 5 entre 2, 4.35 voltios. Estás excediendo el valor de la batería. Si la batería es como las que vienen en un celular, que son sin mayores protecciones, pues si lo dejas el tiempo suficiente, esa batería va a explotar. Una bondad que tienen las baterías 18650 es que su construcción es metálica, es decir, están diseñadas para aguantar cierto estrés, es decir, es más difícil que estas exploten que una batería de celular, por ejemplo. Esa construcción tan robusta no evita, sin embargo, de que efectivamente puedan explotar. ¿Por qué? Porque esto también se puede calentar y esto en algún momento puede fallar. Peor aún, si la batería está cargada a 4.2 voltios, ¿qué vas a tener? 4.6 voltios. Por cierto, ¿por qué utilizar baterías de litio y no baterías de gel o de carro o de carga profunda? Pues las baterías de litio tienen mejor autonomía, pesan menos y ocupan menos espacio, pero por contra son mucho más costosas que otras tecnologías. Sin embargo, a medida que van pasando los años, las tecnologías de fabricación van mejorando y este tipo de baterías cada vez son un poco más económicas. Sin embargo, y aquí hay algo bastante interesante, y es que estas baterías tienen muchísimos años y todavía no se le ha encontrado un reemplazo. Si recordamos los primeros celulares, aquellos famosos Nokia indestructibles, pues utilizaban este mismo tipo de baterías. Lo único que ha aumentado es la capacidad de estas baterías y el tiempo para cargarlas. De hecho, cuando hablamos de un sistema de carga rápida, es lo que habíamos visto anteriormente, pero un sistema muy inteligente con mucha redundancia que es capaz de entregarle mucha corriente a la batería de forma segura. Muy bien, para entender técnicamente cómo se carga una batería de litio tenemos esta gráfica que es muy buena. Hay varia información puesta en la misma gráfica, pero no es tan complicado de leerla. Vamos a empezar por la corriente, que sería lo más peligroso. La parte de abajo, que sería esta 0, 0.51 hasta 3, es el tiempo en horas. Vemos que arrancado el sistema de carga, esto se sobreentiende que es para una batería de 0 al 100%. Cuando arranca el sistema de carga, la corriente es máxima. Fíjate que se mantiene máxima por un tiempo considerable, que sería aproximadamente 0.75 horas, o sea, unos 45 minutos aproximadamente. Y luego esa corriente empieza a bajar progresivamente, por lo que habíamos dicho de la analogía del tanque. No queremos que el tanque se derrame, así que para asegurarme de eso, empiezo a bajar la corriente progresivamente hasta que la batería se carga. En este caso de esta gráfica de 3 horas. Hay electrónica nueva que es capaz de cargar estas baterías en menos tiempo. ¿Cómo se consigue? Estirando esta marca del 100%. En vez de ser los primeros 45 minutos, se extiende más. O se aumenta la cantidad de corriente. Pero en rasgos generales, todas las baterías de litio se cargan de la misma forma. Lo único que va a variar serían los tiempos. Ok, ahora vamos con el voltaje. Fíjate el voltaje. El voltaje empezaría acá a partir de 2.5 voltios. Ese sería el voltaje mínimo para una celda 18650, una batería de litio de 3.7 de 4.2. 2.5 voltios es un voltaje que se consigue cuando la celda se descarga, es decir, llega a 3.7 y dura mucho tiempo sin ser cargada. Las baterías de litio tienen la particularidad de que pierden energía con el tiempo. Si tú cargas una batería al 100% y la buscas dentro de 2 meses, no va a estar al 100%. Probablemente esté al 80, 85, 75. Porque las baterías van perdiendo. Entonces, si por alguna razón la batería se descarga y esa batería dura mucho tiempo sin ser recargada, ese voltaje puede bajar incluso a 0 voltios. ¿Qué sucede con muchas lactos? Muchas veces las personas, se me descargó la lacto, la dejan y por alguna razón la van a encender dentro de un año y ya no enciende, porque la batería, las celdas bajaron demasiado su voltaje y ya el sistema de carga cuando intenta cargarla dice, mira, esta batería no me llega al mínimo, que es 2.5, no te la cargo por seguridad, no vaya a ser que explote.
Eso es lo que sucede. Entonces, siempre que vayas a tener celdas, cárgalas por lo menos a un 70% y guárdalas. No las guardes al 100% descargadas. Ok, entonces vemos que pasamos de 2.5 abruptamente a un voltaje más o menos a 3.7, que sería el voltaje mínimo estándar normalizado. Y ahí empezamos a aumentar el voltaje poco a poco hasta que llegamos a los 4.2 aproximadamente y nos encontramos con el voltaje de flotación. Este voltaje lo que me dice es, mira, ya estoy cargado, ya me cargué y estoy esperando a ver si me das para alimentar algo. Entonces el sistema mantiene en flotación esa carga. Por último, tenemos la capacidad de carga, que es esta línea segmentada donde podemos ver cómo pasamos del 0 al 100%. Fíjate lo interesante de esto. Hay un porcentaje de tiempo donde la corriente es máxima y luego la corriente baja. Y aquí tenemos el caso contrario. Primero el voltaje va subiendo y luego el voltaje es constante. Es decir, primero la corriente es constante y el voltaje sube. Luego el voltaje es constante y la corriente baja. Simular esto no es tan sencillo. Necesitas un equipo especializado, electrónica especializado. Por eso hay que conectar un cargador de 5 voltios. Para cargar una batería, sí, ok. Te puede pasar de 2.5 a 3.7 voltios y después agarra un poco de carga, pero es peligroso. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la forma en la que se carga la batería de litio tiene que ser específica. No podemos romper esto por temas de seguridad. Así que si vas a utilizar baterías de litio, ya sabes que tienes que utilizar un módulo especializado. Ahora, podrías estar pensando que si la batería está cargada entre 3.7 y 4.2 voltios, entonces si la batería está al 50% de su carga, pues tendría lógica que el voltaje de esa batería sea aproximadamente 3.95 voltios, que sería el intermedio entre 3.7 y 4.2. Pero fíjate que no es lineal. Fíjate que cuando la batería está en el orden de los 4.2 o un poco más, está 100% cargada. Pero fíjate la diferencia entre 80 y 20. La diferencia es marginal, incluso para que se note más. 80 contra 40 es prácticamente el mismo voltaje que va a estar oscilando en 3.75. Ya te quiero decir con esto que midiendo el voltaje directamente de la celda con un tester es muy difícil saber cuál es su porcentaje de carga. Y fíjate también que cuando pasamos del 20 al 0%, empieza a caer drásticamente hasta 2.25. Y aquí era lo que te estaba comentando en la gráfica anterior. La batería o los sistemas de litio te van a encender los equipos con un mínimo de 3.7. De 3.7 a 2.25 es un voltaje remanente, es un voltaje de seguridad. Por ejemplo, cuando a ti se te descarga el celular, completamente se te apaga, e intentas prenderlo, él arranca, vas a ver un logo, el logo del teléfono, y luego se apaga. Es decir, la batería realmente cuando llega a 3.7 no es que no tiene energía, sino que por estándares el sistema electrónico no va a funcionar con 3.7. Sin embargo, ella te almacena un poco de energía. Así que realmente la celda la podemos empezar a utilizar con 20% de su carga, no realmente desde el cero. Dicho esto, continuamos. Pasamos ahora a los temas de salud. Salud en las baterías. La primera recomendación ya la vimos y era que la descarga sea mayor o igual a 1 hora por lo menos. La otra recomendación sería cargarlas hasta el 80 al 85%. Y de hecho, probablemente tu celular traiga una opción de cuidado de batería y te indique que para cuidar la batería se cargue hasta el 85%. ¿Por qué? Porque del 86 al 100% es donde la batería más se va a estresar. Otra cosa en consideración son los ciclos de carga, que suelen rondar, por ejemplo, los 4000 a 5000 ciclos de carga. Aquí voy a utilizar como ejemplo los celulares porque es un ejemplo muy sencillo de entender. Cuando tú cargas tu celular, que conectas el cargador, estás ocupando un ciclo de carga. Si tú lo desconectas y lo vuelves a conectar, ya sería un segundo ciclo de carga. Por lo tanto, la mejor recomendación es que
Si la batería se está cargando, espera que se cargue antes de desconectar la carga. Lo otro sería el entorno de trabajo. Si hay temperaturas muy altas, por supuesto que esto va a degradar la salud de las baterías. Otra recomendación sería el balanceo de cargas. Es decir, que si vas a conectar dos baterías, las baterías sean de la misma cantidad de miliamperes, del mismo voltaje, por supuesto, aunque el voltaje está regulado a 3.7 y 4.2, pero que tengan la misma salud, porque si no, una va a matar a la otra. De hecho, hay módulos balanceadores de carga que nos pueden solucionar este problema. Por aquí te los dejo. Estos módulos balanceadores lo que hacen es justamente eso, balancean las cargas y evitan que la batería que está en menor salud o que está más dañada exija corriente a las baterías que están buenas. Eso es lo que hace un balanceador de carga. Hay muchos módulos que lo hacen. De eso vamos a hablar más adelante, los módulos BMS. Pero en rasgos generales, esto sería lo más elemental para cuidar la salud de tus baterías. Por supuesto, no mojar las baterías, por supuesto. Y evitar la humedad. Y claro está, evitar los cortocircuitos. Vamos al siguiente punto. ¿Cómo subir o bajar el voltaje? De esto ya hemos visto algo dentro del canal. Y fue el módulo J5019 en una serie de 2 videos que realicé, que por cierto, muchísimas gracias por el apoyo. Siempre trato de contestar las preguntas lo más rápido posible. Este módulo es capaz tanto de subir como de bajar la corriente. Es decir, hay módulos que nos permiten a nosotros subir o bajar el voltaje. Tenemos 3 tipos. Tenemos módulos down y up. El down nos permite bajar el voltaje, el up subir. Y tenemos unos módulos bastante interesantes que son los booster, que nos permiten tanto subir como bajar el voltaje. Estos suelen ser un poco más costosos, pero son bastante útiles. Por aquí te tengo este ejemplo de un módulo que nos permite subir y bajar el voltaje. Lamentablemente se quemó, pero de esto vamos a hablar en otro video. Por ejemplo, el módulo J5019, si no recuerdo mal en este momento, sépanme disculpar, el voltaje mínimo que es capaz de regular, es decir, bajar, es 0.5 voltios y el máximo es 28 voltios. Sabemos que esta batería, por ejemplo, es de 2000 mAh. Entonces, ¿qué pasa? Hay un término que no he introducido que es los vatios o los watts. Los vatios es igual al voltaje por la corriente. Por lo tanto, los vatios de esta batería serían 4.2 voltios por 2 amperios. Es decir, 8.4 vatios. Estos 8.4 vatios es una representación de la potencia que me puede dar la batería. Por lo tanto, si yo subo 28 voltios, por ejemplo, a 2 amperios, ¿cuánto me daría? Me daría 56 vatios. Esto no tiene ningún sentido porque yo no puedo pasar de 8 a 56. No tiene ningún sentido. Así que lo que realmente está sucediendo es que la corriente que puede entregar el módulo baja. Por lo tanto, si yo sé que mi voltaje es 28 voltios y que mi vatiaje es 8.4 voltios, entonces la corriente de espejo va a ser igual a la cantidad de vatios sobre el voltaje. Mis vatios son 8.4 y mi voltaje es 28. Por lo tanto, la corriente sería 0.3 amperios. Esto es idealmente. En la vida real, estos módulos tienen una eficiencia o una pérdida. Típicamente, esa eficiencia varía aproximadamente entre el 80 al 95%. Por supuesto, entre más corta sea la diferencia entre los voltajes que yo quiero convertir, la eficiencia va a ser más alta. De hecho, hablé rato y extendido en el video, que te lo voy a estar dando por aquí arriba, de la gráfica del J5019. Pero en resumidas cuentas y hablando en sentido general, si vas a utilizar un módulo para subir o bajar el voltaje, toma en cuenta la eficiencia. Vas a tener una pérdida.
porque idealmente no deberíamos tenerla, pero en la práctica sí, porque la electrónica no es perfecta. Hay un porcentaje de corriente que se va a convertir en calor. Así que tomemos como un rango promedio 10% de pérdida en cuanto a los cálculos que vamos a realizar. Muy bien, por ejemplo, un ejemplo real. Si yo necesito, por ejemplo, 5 amperios. 5 amperes y necesito que esto esté encendido por 12 horas. Y mi consumo es de 12 voltios. ¿Qué debo hacer acá? Acá yo debería primero calcular o ver qué tipo de configuración voy a usar. Puedo utilizar una configuración S1, S2, S3, S4, S5, etc. ¿Qué es S1 y S2? S1 si utilizo una sola celda. S2 es si utilizo dos celdas. Y S3 si utilizo tres celdas conectadas en serie. Y así sucesivamente. Si tengo tres celdas conectadas en serie, tendría un máximo de 12.6 voltios. Ahora, cuando ese voltaje baje, es decir, cuando la batería esté descargada, sería 3.7 por 3, que en ese caso nos da 11.1. Por lo tanto, sería mejor utilizar un S4. De esta forma, tendríamos entonces 4.2 para un total de 16.8 voltios. ¿A qué cantidad de amperaje? Pues bueno, aquí es donde está el grandísimo problema de las baterías. Y es que cuando queremos subir el amperaje, a veces toca sumar muchas baterías. Por lo tanto, entonces aquí tengo 2 amperios o 2000 miliamperes. Y habíamos dicho que es de 5. Por lo tanto, fíjate, si coloco otra hilera serían 4 celdas más. Si coloco otra serían 8 celdas más. Y recordemos que estas celdas cuestan dinero. Así que una configuración más acorde podría ser un S2. Es decir, de esta forma. Tendríamos 8.4 a 2 amperios. Pero cada vez que yo sumo dos baterías más, sumo 2 amperios. Es decir, 4. No estoy sumando 4 celdas, estoy sumando solamente 2. Incluso podría utilizar solamente una celda de esta forma. El problema es que si utilizo una sola celda, entonces la eficiencia que habíamos dicho de un 10% va a ser de un 15%. Entonces sí, es un problema. Pero esto tiene otro problema que no hemos considerado y es la carga. Cuando yo quiero cargar un lote de baterías, por ejemplo en paralelo, si mi cargador me da 2 amperios, significa que una celda la va a cargar en 1 hora. Esto es lo que me indica. Pero si yo conecto 4, entonces en vez de 1 hora van a ser 4 horas. ¿Por qué? Porque aquí tendría 0.5, 0.5, 0.5 y 0.5. Es decir, se va a dividir la carga. Ahora, permítanme borrar acá. Si yo tengo 4 baterías en serie y mi cargador es de 2 amperios, pues entonces esos 2 amperios van a recorrer las 4 baterías. Entonces, efectivamente, se cargaría en 1 hora las 4 celdas. Entonces aquí tengo que sacrificar algo. O sacrifico el tiempo de carga o sacrifico mi bolsillo comprando más baterías. Vas a tener que tomar una decisión. Así que lo que se suele utilizar es típicamente un intermedio. Así que digamos en este ejemplo que yo tengo 2 baterías. Tengo entonces 8.4 voltios a 2 amperios. Así que como estoy utilizando 5 amperios, debería tener por lo menos, debería tener algo como esto, que serían 8.4 voltios a ¿cuánto? A 6 amperios. Ahora, 6 amperios sí, tengo para 5 amperios, pero el detalle acá es que son 12 horas.
Así que tendría que ser una multiplicación. Es decir, si yo tomo los 6 amperios y lo divido entre 5, me va a estar dando 1.2 horas. 1.2 horas es una hora con 12 minutos. Se multiplica 12 minutos por 5 te va a dar 60, que es una hora. Entonces tenemos 1 hora y 12 minutos, pero yo necesito entonces 12 horas. Así que agarro mis 12 horas y la divido entre 1.2. Necesitaría 10 arreglos. Es decir, necesitaría esto multiplicado por 10. Aquí tengo 6 celdas, multiplicado por 10, ¿cuánto me da? 60 celdas. Entonces quizás sea recomendable utilizar solamente una conexión serie. Ahora, ¿cuál sería el problema de esto? Que tardaría muchísimo en cargarse. Esto es un ejemplo un poco exagerado, pero es para que se hagan una idea de la cantidad de baterías que pueden ser necesarias para ciertas cargas puntuales y por qué estos sistemas son tan costosos. Esto también aplica para sistemas de paneles solares, que típicamente los paneles solares cargan baterías de litio, aunque también hay paneles solares que cargan baterías de ácido de plomo o batería de carro. Entonces quiero que quede clara esta parte. Y sin embargo, no tomamos en cuenta algo que fue la eficiencia. Esas 10 deberíamos multiplicarlo por una eficiencia del 10% o del 15%, es decir, por 1.15. Es decir, serían 11,5, redondeado 12. Es decir, 12 por 6, 72 celdas. O sea, fíjense lo tedioso que puede ser. Entonces, en algunas circunstancias va a ser mucho más económico utilizar una batería de carro. En este caso puntual, es mucho más eficiente una batería de carro. A menos que estemos hablando, por supuesto, de algo como un dron, donde el peso sí importa. Ahí, pues bueno, habría que buscar la alternativa con baterías de litio, por un tema del peso. Pero si el peso no es un problema, las baterías de carro van a ser una mejor alternativa. Pero eso es tema de otro video. Por cierto, ¿las baterías de litio son compatibles con las baterías de carro, de gel o otras tecnologías? No, no son compatibles por su sistema de carga. No se recomienda por nada del mundo utilizar baterías de gel en conjunto con baterías de litio, no. Por supuesto que no, no son compatibles. Ojo con eso. Si ves un sistema en este canal o en otro canal de YouTube, en otra parte, con baterías de litio, no puedes directamente aplicar una batería de carro. No aplica bajo ninguna circunstancia, porque son equipos o elementos químicos construidos de maneras diferentes y que funcionan o se recargan de maneras diferentes. ¿Cómo saber si una batería está dañada? Sencillo, si la batería está por debajo de 4.7 voltios, está dañada. Si se descarga muy rápidamente, también es una señal de que está dañada. También hay unos equipos como estos, que te lo voy a dejar por acá, que nos permiten a nosotros saber si la batería o su estado de salud, es decir, la cantidad de miliamperes que puede almacenar y los voltajes que puede tanto llegar a cargada como cuando están descargadas. Muy bien, nos estaría faltando solamente la parte de los módulos BMS. Estos módulos, como ya vimos, existen para S1, S2, S3, S4, S5 y he visto hasta S6. Te voy a dejar por aquí imágenes referenciales. Así que si ves, por ejemplo, un S2, ya sabes que son para cargar 2 baterías en esta forma. Si es un S3, pues sería algo de esta forma. Si fuera un S4, pues algo de esta forma y así sucesivamente. ¿Puedo utilizar un S3 para cargar 2 baterías? Sí, podrías usarlo. Se le podría buscar la vuelta, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es siempre utilizar un S3, utilizas tus 3 celdas. Un S4, tus 4 celdas. Hay módulos que tienen balanceadores de carga, hay módulos que tienen protecciones sobre tensión, hay un universo muy grande de módulos. Pero en rasgos generales, que es lo que trata este video, esto es lo más importante. S1, S2, S3, S4, S5 y S6. Tienes que comprar el módulo acorde. Hay módulos, por ejemplo, S3. Yo diría que S3 es la configuración más utilizada porque 12 voltios es un voltaje bastante cómodo de utilizar. Hay muchos equipos que lo utilizan. Entonces, en módulos S3 te vas a encontrar una gran variedad.
Algunos traen balanceadores, protecciones sobre tensiones, protecciones contra cortocircuito, sobre temperatura, etc. Y hay un dato que quiero rescatar. Y es que hay algunos módulos que dicen que soportan 40 amperios, que soportan 60 amperios, 100 amperios. Y esto a mí me parece que es un dato malintencionado de los fabricantes. Cuando tú veas un módulo de C3 de 40 amperios como este o 60 amperios como este, lo que te está indicando es que la cantidad de celdas que pueden conectarse al módulo en cuanto a almacenamiento es 40 amperios. Es decir, si yo tengo baterías de 2000 mAh, significa que yo podría conectar ¿cuántas en paralelo? Hasta 20. Eso es lo que me está diciendo. Ojo, cuando digo 20 me refiero a 20 arreglos de 3 celdas. Esta me darían los 12 voltios y cada una de ellas 2000 o un equivalente de 2 amperios hora. Ojo con eso, no es que me puede entregar 40 amperios o 60 amperios. Hay que saber leer los datasheets. Creo que no se me escapa nada. Si tienes alguna pregunta, déjalo en los comentarios y si estás suscrito, prometo responderte un poco más rápido. Nos vemos en la siguiente.